Hola, ¿cómo están? Continuamos con el último tema del año, Israel Antiguo, Antiguo Testamento. En este video vamos a poder conocer mejor el debate maximalista-minimalista y conocer lo que más nos interesa, la posición de Finkelstein y Silberman, que recuerden, ustedes tienen selección del libro La Biblia desenterrada para trabajar los temas de esta semana. Bueno, retomamos en el punto que nos habíamos quedado, luego de la década del 70 y la década del 80, con la obra de autores de Copenhague, de Sheffield, donde se produce esta fuerte crítica al uso del Antiguo Testamento como fuente histórica primaria para todos los periodos anteriores al exilio, es decir, a la deportación de la élite judaíta a Babilonia. eh, Después de esta época se dio lugar a esta fuerte controversia llamada maximalista-minimalista, que tuvo su periodo más álgido durante la década del 90, comienzos del nuevo milenio. Actualmente poco a poco se fue apagando. No es momento ahora para profundizar en esta cuestión, pero sí quisiéramos ahora en este segundo video tratar de destacar algunas fuentes importantes que permiten entender mejor este debate y, como siempre, la cuestión de fondo sobre el tema, ¿no?, de la historia del antiguo Israel. Aquí debajo tenemos las imágenes de algunos historiadores vinculados a la escuela maximalista, es decir, que confían en el uso del Antiguo Testamento como fuente, primaria o secundaria, de los hechos sucedidos en lo que respecta a la historia y al pueblo de Israel. Habíamos mencionado la estela de Merneptah, también conocida como estela de Israel, porque aparece allí mencionado por primera vez la palabra Israel, que está casi al final de este documento, que corresponde al periodo del Reino Nuevo en Egipto para la dinastía 19. Merneptah era un faraón de esa dinastía 19, y en esta estela, como en otras tantas, se narran campañas militares exitosas para los egipcios, donde se nombra una infinidad de pueblos que han sido derrotados, y entre ellos aparece Israel, que literalmente dice: Israel está derribado, Guillermo, no tiene semilla, es decir, completamente destruido. Hay otras referencias posibles, aunque no demasiado claras, también del Reino Nuevo, en una inscripción en pedestal de piedra, donde algunos, justo en la parte donde está rota, dicen que también estaba escrito Israel. También se llama en el mismo escenario, como un pueblo enemigo ubicado en la región de Canaán, derrotado. Y otro vínculo con respecto al pueblo de Israel no es la palabra Israel, sino la palabra Yahvé, la del Dios del pueblo de Israel, donde hay una inscripción ya anterior de la dinastía 18, pero también del Reino Nuevo, donde se mencionan los Yasu de Yahvé, el Yasu. Los Yasu parecen ser un pueblo nómade de la región del Sinaí o del norte perdón, del sur del Levante, del sur de Palestina, en torno a la región del Negev. Estas referencias son tomadas por los maximalistas como la prueba de que había un pueblo de Israel, una tribu o un conjunto de tribus que los egipcios ya conocían y sabían que su nombre es Israel en la época del Reino Nuevo, es decir, en la época de la dinastía 18, en la época de la dinastía 19. Eh, Llama la atención que diga que aquí que Israel está totalmente destruido, pero ateniendo al tono triunfalista de las inscripciones egipcias, siempre dicen que destruyen totalmente a los enemigos, pero en la verdad no los terminan de destruir totalmente, con lo cual, digamos, si bien es posible que si los israelitas de esta época sufrieron un ataque egipcio hayan sido derrotados, no quiere decir esto que hayan desaparecido de la faz de la tierra. Pero bueno, desde este punto de vista, muchos autores maximalistas consideran que ya existía un pueblo de Israel para el bronce tardío. Esto nos lleva a la pregunta si existió o no la famosa esclavitud de los hebreos en Egipto y luego el éxodo. Eh, ya vimos el tema aquí de la estela de Merneptah. Eh, los minimalistas no toman tanto en consideración este documento
no porque no digan que allí dice Israel, sino porque dice, es imposible de demostrar que ese Israel del que hablan los egipcios sea el mismo Israel del que habla la Biblia, el Antiguo Testamento. Digamos, no hay ninguna información que se cruce salvo el nombre. Los maximalistas dicen que estas menciones más tempranas, como veíamos, son todas de Egipto, provienen de inscripciones egipcias, eh, con lo cual, y si están en esta región, digamos, del Sinaí, del Negev, es decir, esto sería un periodo posterior al Éxodo. Es el periodo mientras ellos están transitando el desierto, con lo cual el Éxodo tuvo que haber ocurrido en torno entonces a la dinastía 19, a la dinastía 18, durante el Reino Nuevo en Egipto. Los minimalistas dicen, atención, o sea, siempre que se habla de Israel, se habla de un pueblo que está afuera de Egipto. No hay ningún documento egipcio que mencione al pueblo de Israel adentro de Egipto. Mucho menos ningún documento egipcio que hable del Éxodo, ¿no? Por lo tanto, es bastante dudoso que haya existido la esclavitud de los hebreos en Egipto y el Éxodo. ¿Qué pasa con el tema de Yahvé? Aquí hay una coincidencia, porque ambos consideran que esta deidad era una deidad de nómades que vivían en el desierto, en esta región del Sinaí y del Negev, y que tienen su origen en esta época del Bronce tardío. Un elemento que traigo yo aquí a colación, personal, trabajado por mi profesor, Bernardo Gandulia, y por mí, que tendemos a pensar que en realidad Yahvé no viene del sur, no es una deidad de nómades, sino que viene del norte, pues se encuentra la palabra Yahvé en los documentos de Mari, que ustedes ya conocen, de Siria, del Bronce Medio, pero también aparecen personas cuyo nombre propio es Yahvé, en la ciudad de Ugarit, para el Bronce tardío. Así que digamos, verán ustedes que es un tema muy interesante, pero bueno, ya nos lleva por otros derroteros que no tienen que ver con el tema de esta semana. Otras estelas, en este caso son estelas, sí, de la región de Siria-Palestina. Tenemos la estela de Tel Dam, que fue encontrada en la década del 90, al norte de lo que es el Estado de Israel, donde se menciona, literalmente, ¿no? Rey de Israel y casa de David. Y es una inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, del siglo IX a.C. Es decir, una vez más tenemos una fuente de un pueblo distinto, en este caso de los arameos, que hablan sobre los israelitas. Pero mencionan ahora más concretamente rey de Israel y casa de David, el linaje de David, ¿no es cierto? Para la misma época, pero en la región de Transjordania, en Moab, también aparece una estela, escrita en este caso en moabita, donde también se menciona, ahora con nombre propio, a un rey de Israel, Omri, que aparece naturalmente mencionado en la Biblia. Por supuesto que los maximalistas no tienen razón para dudar de que son fuentes verídicas. Los minimalistas en primer lugar tampoco, pero ponen serias dudas en la estela de Tel Dam, a la cual no otorgan demasiada veracidad. No es momento ahora para meternos en este debate. Pero bueno, aceptando que las dos sean verdaderas, los maximalistas dicen que las dos demuestran que existía, por un lado, el rey David como personaje histórico y el reino de Israel y de Judá, como bien narran los textos de Reyes del Antiguo Testamento, luego no de la monarquía unida de David y de Salomón. Para los minimalistas, la estela de Moab no menciona de manera clara la existencia de la casa de David, pero en todo caso, si David existió y la casa como linaje reinante de David existió, esto no demuestra que el David que aparece en la Biblia sea histórico. Es decir, que el relato que hoy conocemos sobre David haya sido verdaderamente el contenido histórico de su vida. Es decir, puede ser un relato legendario, puede ser un relato mítico, es decir, un relato que ha sido acomodado a un tipo de discurso. No hay ningún documento que nos permita decir que David reinó de tal lugar a tal lugar, que su obra de gobierno fue tal, que reinó en tal momento. Son menciones muy aisladas para dar por verdadero el texto bíblico. Por otro lado, bueno, como decíamos, este tipo de estelas dan cuenta, ¿no?, del valor de estos documentos como fuentes históricas para el periodo preexílico, para el periodo monárquico. Y como decíamos, si bien aparecen los nombres mencionados, esto no quiere decir para los minimalistas que la historia que se narra sobre estos personajes sea la verdadera, ¿no?
En última instancia, lo que seguro se puede demostrar es la existencia del reino del norte, el reino de Israel, aparecido en este caso como casa de Omri, que parece haber sido mucho más importante que el reino del sur con capital en Jerusalén. Sobre estos dos reinos, repetimos, no hay evidencias de textos bíblicos, ¿no? Salvo esos pequeños rollos de plata que mencionamos con anterioridad. Aún así, los maximalistas piensan que en las cortes, tanto del reino de Israel como de Judá, existían escribas, como existían en todas las cortes, y que pudieron haber puesto por escrito las primeras versiones de los textos bíblicos. Para los minimalistas, Israel y Judá no eran verdaderos estados, eran pequeños reinos y no es posible demostrar la existencia de escribas, con lo cual menos aún la de redacción de textos bíblicos. Aparecen, a decir verdad, evidencias de escritura datables en ambos reinos. Se encuentran los documentos, calendarios, sellos, ostracones, que son inscripciones en cerámica, en fragmentos de cerámica. Para esto, según los maximalistas, alcanza para demostrar que existía la escritura y entonces que pudo haber existido textos escritos más largos, escritos en pergamino o papiro, pero que no se conservaron por las condiciones naturales de la región. Sí se conservó lo que estaba en cerámica, lo que estaba en piedra, lo que estaba en metal, pero no lo que estaba en papel. Y en el caso de los minimalistas, si bien reconocen naturalmente estas escrituras, que son muy pocas todavía, que esto no tiene absolutamente nada que ver con los enormes registros escritos que aparecen, por ejemplo, en Mesopotamia, en Siria, en Egipto. Esto es mucho más pequeño y es difícil hablar a partir de esto de una cultura de escribas que haya podido describir los textos que hoy conocemos. Claro que en el Antiguo Testamento hay un montón de paralelos que se puede trazar entre lo que dice la Biblia y otros documentos escritos egipcios, mesopotámicos, como el tema del diluvio, como vimos en nuestra materia a lo largo de todo el año. Estos paralelos, estas coincidencias, para los maximalistas es una muestra cabal de que la práctica de la escritura, que viene desde la época del bronce, continuó de forma ininterrumpida en Canaán hasta la época del primer milenio, de los reinos de Israel y de Judá. Para los minimalistas, la escritura siempre fue muy poca, muy pobre en toda esta región del Levante, desde el bronce hasta el hierro, y por lo tanto el conocimiento de esta literatura procede del exilio en Babilonia. Es decir, una vez que los caldeos llevaron a los judaítas a Babilonia, recién ahí ellos conocieron esta enorme literatura y la quisieron retomar e incluir dentro de esta visión idealizada de su pasado. Bueno, verán ustedes que estas dos posiciones parecen realmente irreconciliables. Aún así, también durante la década del 90 y más adelante, comienza a ganar lugar la hipótesis de Finkelstein, Silberman y otros, quienes tratan de adoptar una posición centrista, ¿no? A medio camino entre maximalistas y minimalistas. Finkelstein y Silberman reconocen que el exilio, el éxodo no existió. No hay evidencias suficientes, ni en Egipto, ni en el Levante, que nos permitan hablar de un éxodo, tampoco de una conquista, más bien hablan de una infiltración pacífica, aunque ni siquiera ello, porque infiltración implica un pueblo que viene de otro lado. Ahora, si no hubo éxodo, ¿de dónde venía ese pueblo? Pues no venía de ningún lado, estaban allí. Los israelitas eran cananeos desde un origen, solo que poco a poco después fueron diferenciándose de ese trasfondo común que tenía que ver con los pueblos del Levante en la época de la Edad del Bronce y fundamentalmente del Bronce tardío. En lo que respecta al reinado de David y Salomón, a partir de documentos como la estela de Tellán y la estela de Moab, consideran que sí, David y Salomón muy posiblemente existieron en la realidad, pero el relato bíblico que hoy conocemos es una idealización de sus reinados. En realidad no eran más que pequeños caudillos locales cuyos reinos eran muy pequeños, muy alejados de lo que dice la Biblia. Recién el Antiguo Testamento comienza a ganar peso como fuente con los reinos ya separados de Israel y de Judá, y fundamentalmente primero con el reino del norte, el reino de Israel, la casa de Omri,
que fue el reino más importante, y después, una vez caído el reino de la casa de Omri, adquiere importancia el reino del sur, Judá, Jerusalén, conocido aquí como la casa de David. Volviendo al tema sobre, bueno, entonces, ¿cuándo y en qué momento se redactó el texto bíblico? Lo que Finkelstein y Silberman y aquellos que siguen la posición centrista defienden es que fue en el periodo del siglo VII, es decir, ya cuando el reino del norte había caído, cuando solo quedaba el reino de Judá, en ese interregno entre la crisis del imperio asirio y luego el comienzo del imperio neobabilónico caldeo, en ese muy pequeño fragmento de tiempo, fracción de tiempo, perdón, es que habría reinado Josías, y es en ese periodo donde se habría puesto por escrito el documento del Deuteronomio, se habría imaginado esta historia deuteronomista que reescribía el pasado de estos pueblos, imaginando ese pasado dorado con David y Salomón, y justamente en este periodo de relativa independencia, como decimos, de crisis del imperio asirio, el rey Josías de Judá se habría rodeado de un cuerpo importante de funcionarios, de escribas, que justamente podían poner por escrito estos documentos. Esto vino junto a una reforma religiosa, de postular el monoteísmo como religión verdadera, el templo de Jerusalén como único templo legítimo. Luego del reinado de Josías habría venido la crisis definitiva del reino de Judá y la caída, producto del imperio caldeo o neobabilónico. Más allá de esta hipótesis de Finkelstein y Silberman, que hoy ha ganado mucho lugar dentro del ámbito académico, hay que decir que no existen indicios arqueológicos, o al menos no muchos, sobre que esta reforma religiosa y política de Josías haya existido en realidad, más allá de lo que dice la Biblia. Algunos piensan que puede haber existido una reforma, pero anterior, también de otro rey de Judá, en este caso de Ezequías, donde sí parece haber habido, indicios arqueológicos de una reforma religiosa donde se destruyen santuarios y en beneficio exclusivo del único santuario legítimo del Templo de Jerusalén. Llegados a este punto, verán ustedes que los debates son muchos, las evidencias son pocas y que, bueno, existen múltiples interpretaciones sobre qué pudo haber sucedido. Lo que sabemos y lo que es evidente es que hay un fuerte debate y que cada una de las afirmaciones debe ser fuertemente fundamentada para poder ganar lugar. Pasando ahora al campo de las perspectivas, bueno, ¿qué pasa hoy por hoy dentro de esta disciplina? Algunos, extremando la crítica, ¿no es cierto?, tratan de pensar al período asmoneo como el período más importante para pensar la redacción definitiva del texto bíblico. Pero ya para un periodo muy posterior, para el siglo II y I antes de Cristo, para época helenística, para época romana. Esto no me quiero meter porque no forma parte de los temas de nuestra materia. Otro de los debates muy interesantes tiene que ver con el significado de la palabra hebreo. Pues estuvimos hablando todo el tiempo de Israel, 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 Israel. Pero hay otra palabra, hebreo. Y la pregunta es, ¿quiénes eran los hebreos? ¿Los hebreos eran los israelitas? ¿O eran una cosa distinta? ¿O primero eran hebreos y luego se transformaron en israelitas? La palabra hebreo es ibrim. Y muchos piensan que tiene que ver con el semítico del bronce tardío, Habiru, Habiru. De ser así, entonces, habría una ligazón entre los hebreos de la Biblia y estos pueblos que conocemos del bronce tardío. Muchos los debaten. También forma parte de una de las cuestiones que se trabaja hoy en día. Con relación a esto último, uno de los críticos a esta relación entre hebreo y Habiru es Rani, también de la Universidad de Tel Aviv, como el caso de Finkelstein. En el caso de la arqueología propiamente dicha, dijimos que se fue apagando un poco el debate maximalista y minimalista, y en la práctica, de hecho,
lo que termina predominando es el maximalismo. En el caso de la arqueología, un ejemplo claro lo tenemos en la obra de este arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Joseph Garfinkel, fundamentalmente a partir de sus trabajos en el sitio Hirvet Yafa, donde sostiene haber encontrado evidencias de la época del reinado de David. Otra línea de investigación tiene que ver, bueno, pero si gran parte, digamos, de lo que está narrado en los textos bíblicos, fundamentalmente en el Pentateuco, son una invención, es decir, no existieron en la realidad, bueno, ¿de dónde fue que vino todo eso? ¿Por qué fue puesto por escrito? Es decir, ¿cuál es el significado de todo esto? Entonces comienza a pensarse las historias del Génesis y del Éxodo desde las figuras de la memoria cultural, de lo simbólico, y esta también es otra línea que se abre en los últimos tiempos. Repito, no para demostrar que existió o no el Éxodo, sino para tratar de explicar y de entender por qué existió una historia del Éxodo, por qué se la inventó, por qué se la creó, cuándo se la creó, qué significado tenía. También eso tiene que ver con el periodo persa helenístico en adelante, escapa a los temas de nuestra materia. Bueno, como habrán visto, el tema es muy amplio, el tema es muy debatido, hay una larga historia también dentro de los debates. Claro que trabajar cada uno de estos puntos amerita una larga dedicación, pero ¿cuál es el valor de conocer estos debates o del debate en sí mismo? En primer lugar, considero que una de las fortalezas de este debate, más allá de las posiciones de cada uno, es que cualquier afirmación que se haga tiene que estar muy bien fundamentada, ¿no? Es decir, nadie puede largar una afirmación a la ligera, sino que tiene que demostrar a partir de fuentes, a partir de una argumentación racional y coherentemente construida. Por esto es que creemos que después de un siglo de debates, hoy por hoy se ha logrado un conocimiento más objetivo, más científico del pasado, no solamente de Israel, sino también de todo el cercano Oriente y el Egipto antiguo. Desde este punto de vista es realmente difícil, muy difícil encontrar que otro documento antiguo haya sido analizado tan profunda y con tanta minucia como el caso del Antiguo Testamento. No he logrado encontrar que se haya trabajado Homero, Heródoto, Tito Livio o Corán realmente con el mismo grado de detalle que el Antiguo Testamento. Otra de las ventajas de que este debate exista es que también cada una de las afirmaciones no puede basarse solamente en un tipo de fuentes. Tiene que haber un trabajo interdisciplinar obligatorio entre filólogos, es decir, los que estudian las lenguas muertas, entre los epigrafistas, es decir, los que encuentran los documentos en el lugar, como por ejemplo el caso de las estelas, y los arqueólogos, que estudian los restos materiales. Todas las hipótesis siempre tienen que estar sólidamente fundamentadas, sin descartar de plano las visiones contrarias a lo que uno mismo propone, lo cual naturalmente siempre es lo más sano para lograr avanzar en el conocimiento científico. Y ahora, apuntando más a la formación del docente y del historiador, de la historiadora, estudiar este tipo de debates puede ser útiles en tanto y en cuanto lo que nos estamos preguntando en el fondo es ¿qué es una fuente histórica? ¿Cómo se maneja una fuente histórica? ¿Cómo se maneja una fuente histórica? ¿Cómo se cruza, se articula una fuente histórica de un tipo con otra fuente histórica de otro tipo? Y en el fondo, también como veíamos al comienzo del video anterior, ¿qué es la historia? En definitiva, ¿cómo se hace la historia? ¿Se puede hacer la historia? Creemos que este debate sobre el uso del Antiguo Testamento como fuente historia nos puede servir y nos puede ilustrar mucho sobre el carácter de nuestra disciplina. Muchas gracias.